Bueno, hablamos de los oídos y nos formulamos esta cuestión que tiene que ver con las audiometrías. ¿Cuándo hacerlas? ¿Realmente son necesarias? ¿Qué información le ofrecen al pediatra o al médico o al otorrino para determinar si una persona está escuchando o no escuchando bien, ¿no? Exactamente, y empezando por los más chicos es muy pero muy importante el tema de las audiometrías porque puede detectar causa de sordera congénita. Recordemos que desde infecciones hasta muchas veces antibióticos o determinados síndromes pueden causar distintos grados de sordera. En nuestro país alrededor de 700 a 2000 chicos por año tienen algún problema de hipoacusia y es por eso que hay un plan del Ministerio de Salud para la detección temprana de estos chicos que a veces llegan al primario con alguna hipoacusia leve y esto altera todo el desarrollo del lenguaje de los primeros años. Increíblemente cuesta muchísimo detectar que una persona tiene dificultades para escuchar porque o inclusive hasta una sordera, ¿no? Porque hasta que no empieza a hablar y uno por ahí no puede percibir la dificultad que tiene para reproducir las palabras. Esto por ahí pasa por desapercibido, aunque parezca increíble. Porque nos da la sensación de que escucha lo que quiere. También. Sí, y el tema de que si es una sordera grave, ¿sí? Uno lo detecta muchísimo más rápido, pero las hipoacusias leves, ¿sí? Esas sorderas que son de pocos decibeles, hacen que por ahí el chico, nosotros le hablemos y realmente no nos esté escuchando, ¿sí? Y eso influye muchísimo en el desarrollo del lenguaje. Entonces, para chicos grandes y para los adultos tenemos el estudio clásico que es la audiometría, donde se colocan auriculares, van distintos sonidos a distintas frecuencias y uno va levantando la mano cuando los va escuchando en uno u otro oído. Para los chicos más chiquititos tenemos lo que se llama potenciales evocados o otoemisiones acústicas. Y esto es lo que nosotros tratamos de hacer apenas nacen los chicos. Así como se hace el estudio del taloncito para enfermedades congénitas o alguna revisión oftalmológica más o menos al año, tenemos que pedir durante el primer año de vida este estudio para detectar tempranamente. Esto se pide mucho, ¿sabes con quién? Con los prematuros. Claro. ¿Por qué? Porque son chicos que no solo nacieron prematuros e inmaduros, sino también tuvieron mucho tiempo de oxígeno, de respirador, de antibióticos y todo eso pudo haber afectado a ese oído. Entonces, tempranamente y como seguimiento del prematuro, sobre todo muy chiquititos, hay que hacer un estudio para evaluar la agudeza auditiva. Claro. Hay patologías también respiratorias que pueden afectar enormemente la audición. Totalmente. Como por ejemplo unas laringitis a repetición o inclusive hasta el propio reflujo, ¿no? Sí. Pueden afectar enormemente la audición de una hay persona. otitis que evolucionan muy mal, que pueden traer problemas en el oído. A futuro, exactamente. Claro. Así que no es tan poco frecuente. Es más, los otorrinos y los pediatras trabajamos muy en conjunto en eso, porque las otitis a repetición, lo que queremos evaluar nosotros los pediatras junto con el otorrino es ver si afecta o no la audición, porque esa indicación, vamos a hablar después, del tema de la colocación de tubos de drenaje, como pueden ser los diábolos, y es evaluar permanentemente eso para que no quede con un déficit a futuro. Hay que tener la contabilización de cuántas otitis, por eso es tan importante que el pediatra sea uno y que pueda tener este registro, porque si no, muchas veces las otitis, uno ya sabe el tipo de antibiótico que se les da, e inclusive por propia experiencia, a un chico que tiene otitis a repetición, llega un momento que el antibiótico que usualmente se le da ya no funciona y no es efectivo. Entonces esa otitis no tiene un buen desarrollo y termina quedándose casi crónica. Exacto, porque no curándose bien. está la otitis crónica que es, tal vez no hay infección, pero hay líquido. Claro. Y ese líquido hace que los huesos no transmitan bien el sonido. Entonces es necesario ese seguimiento. Bueno, estaremos hablando ahora del tímpano perforado, que también es una consecuencia de lo otro de que estamos hablando, ¿no? Esa otitis mal curada, que por ahí nosotros no tomamos conciencia, no nos damos cuenta, que termina perforando un tímpano. Exactamente. Recordemos que el tímpano es una membrana que está entre el oído externo y el oído medio, que lo que hace es registrar las vibraciones, vibra y transmite unos huesecitos que van a ir a otro lugar para poder escuchar los sonidos que vienen de afuera. Ese tímpano, esa membrana, tiene que tener unas características nacaradas, estar enterito, lisito, medio rojito, pero digamos así muy suavecito, rosadito. Ahora, cuando hay una infección, cuando hay un barotrauma, por ejemplo, un trauma, digamos, de las personas que de profundidad en una pileta, bruscamente bajar el fondo de la pileta, o gente que, por ejemplo, está en los boliches de música, por ejemplo, con la música muy fuerte, o después de una infección, por ejemplo, ese oído se puede perforar.
Y cuando se perfora puede tener una serie de síntomas que pueden ser, como por ejemplo, zumbidos, puede ser hipoacusia, porque no vibra bien eso, puede ser incluso una pequeña secreción por el oído, que puede ser purulenta, o sea, puede ser pus o no, pero puede haber una pequeña secreción. Inclusive, a propósito de esa secreción a la que te estabas refiriendo, esta otitis, que es una otitis terriblemente dolorosa, sí, que los chicos dan cuenta de que realmente no pueden con su vida, sí, la pasan realmente mal, hasta que se perfora el Exacto, tímpano, claro, drena, y ahí pareciera ser que uno está curado. Y uno siente alivio, pero en realidad, erróneamente, claro, nos estamos olvidando que esa pus que está saliendo, en realidad lo que está dando cuenta es que se ha perforado el tímpano. Exactamente. Y también los traumáticos, ¿no? Sobre todo con los hisopos. Bueno, ese es otro punto, el tema de meter un hisopo, los chicos que se meten cosas en las orejas, o sea, eso puede generar que se perfore el tímpano. Dolor, zumbido, falta de audición, secreciones, son las cosas que vemos. Normalmente se cura solo, pero a veces se recupera, claro. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento inicial? Calmar el dolor y evitar que eso se infecte eventualmente. Ahora, muchas veces hay que recurrir a lo que se llama una timpanoplastia, que es reparar ese tímpano con algún tipo de membrana especial que se saca de otro lado propio del cuerpo para poder corregir eso y que tenga la transmisión del sonido hacia adentro, ¿de acuerdo? Pero recordemos, ojo con las piletas, ojo con meter cosas en el oído, ojo con los hisopos, y ojo con los traumas acústicos, el tema de los sonidos muy fuerte. Y mientras está perforado, recordemos a veces que si nos estamos bañando, hay que poner un algodoncito dentro para que no se meta líquido. Claro. ¿De acuerdo? Esos son recaudos que hay que tener. Bueno, importantísimo, cosas habituales, muy sencillas, que pueden derivar en un trauma complicado, en una sordera que es muy inhabilitante para la persona que la padece, o situaciones que pueden derivar inclusive en una intervención quirúrgica, que uno llega y dice, ¿por qué? ¿Por qué llegué a esta instancia? Muchas veces se llega a esa instancia por no haber resuelto correctamente una otitis tradicional que todos los chicos en algún momento de la vida han tenido. Exactamente. Ahora estaremos hablando de algo más profundo, más complicado, e inclusive de la sordera o de la inhibición de la audición, mucho más complejo, y me estoy refiriendo a los implantes cocleares. ¿Cómo funcionan y cuándo se deben aplicar? El doctor Leopoldo Cordero nos lo cuenta. Bueno, el implante coclear es un dispositivo que se coloca en una parte de manera quirúrgica dentro del oído, en la parte posterior a la aurícula, es decir, al pabellón auricular, y un electrodo que va dentro de la cóclea, de tal manera que esto se pone por intermedio de una cirugía. Pues hay una parte externa, de forma de un audífono, en donde el micrófono toma la información, la procesa, la digitaliza y la envía al dispositivo interno, de tal manera que llegue por ese electrodo a estimular directamente al nervio auditivo. El daño habitualmente en los pacientes que tienen sordera es a nivel de la cóclea, de las células ciliadas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta prótesis? Esta prótesis, a través de este electrodo, estimula directamente la primera neurona del nervio auditivo, es decir, sobrepasa a esas células ciliadas y estimula directamente el nervio auditivo. Si el paciente tiene un nervio auditivo y una vía auditiva que sea posible de utilizar, entonces el implante coclear tiene su indicación y su provecho. Cuando uno hace la prescripción del implante coclear, está presuponiendo de que a través de este implante va a dar una información suficientemente buena como para que ese paciente, sea un niño o sea un adulto, pueda decodificar el lenguaje y pueda desarrollarlo. En el caso de un niño que nace sin audición, tiene que aprender a través del implante coclear, a través de la información que da el implante coclear, tiene que aprender el lenguaje. Y en un paciente adulto que ya desarrolló el lenguaje y padece una pérdida auditiva bilateral, a través del implante va a decodificar y va a comprender este nuevo mensaje que llega del implante, esta información, para poder comprender un lenguaje que ya había adquirido. Es una estimulación digital por pulsos con diferentes características de información en cada uno de los electrodos. Son varios los electrodos que entran dentro de la cóclea, de tal manera de que dentro del oído hay un espectro frecuencial, es decir, las frecuencias graves, las medias y las agudas. Y cada electrodo ocupa un lugar en esa cóclea, entonces se hace una estimulación específica por cada frecuencia a través de un software, de una computadora. Entonces se busca cuál es el umbral óptimo donde el niño o el adulto consigue su máxima discriminación sin que le moleste, sin que se sobreestimule,
y tampoco se hipoestimule de tal manera que no pueda escuchar cuáles son los sonidos ambientales. En cada electrodo se busca el punto justo de intensidad sonora para que ese paciente pueda hacer un reconocimiento normal de los ruidos ambientales y también de la voz humana. Tiene que haber una aceptación del adulto respecto del implante, y del niño tiene que haber un compartir con los padres. Son los padres los que tienen que llevar adelante el tema, aceptarlo y aceptar que la prótesis, la colocación de la prótesis es una parte del sistema. La otra parte tiene que ver con la rehabilitación de ese niño. Si los padres se deben comprometer en ese niño, llevarlo a rehabilitación y seguir, digamos, una conducta precisa que el equipo le está marcando, de tal manera de poder hacer un seguimiento a través del tiempo. No es que se coloca el implante, oye y ya desarrolla el lenguaje. Se coloca el implante, oye, pero necesita toda una rehabilitación que dura entre 1 año y 2 años, de tal manera que pueda hacer un desarrollo adecuado de ese lenguaje. Bueno, mientras que escuchábamos atentamente la nota, decíamos, esto es la tecnología puesta al servicio de la salud, obviamente. Es una maravilla la posibilidad de que exista un implante coclear para devolverle la audición a una persona que es absolutamente sorda. E inclusive, como decía el doctor, un niño que tiene que aprender el lenguaje, porque siempre fue sordo, e inclusive un adulto que lo ha perdido y que ha perdido la audición de manera completa, y que a partir de allí tiene que readaptarse. Es un proceso que no es instantáneo, tal cual lo decía el doctor, ¿no? Hay que hacer un seguimiento, el aprendizaje es como empezar de cero de vuelta, pero bueno, nos devuelve la posibilidad de escuchar, que lo que no es menor, es realmente una maravilla. Es importante el tema de que lo que está alterado ahí son los sensores. Es como, claro, es como el tablero de unos timbres de un edificio que no funcionan, pero el cable que llega hasta todo lugar sí funciona. Entonces, ¿qué hace? Se bypasea, se pone un detector, otro detector, y se lo conecta al cable. Bueno, por eso es lo que es increíble, que nos conecten un aparato al cerebro independientemente de lo que ya está construido, y que uno pueda recibir esa es la magia. El sonido a partir de allí. Bueno, algo que también se puede derivar, que no obviamente está relacionado con la pérdida de audición total, sino que tiene que ver con un procedimiento bastante habitual que se produce en los chicos, que son la colocación de los diábolos, ¿no? Que son estos drenajes, tal cual vos lo decían, cuando hay otitis a repetición. Exacto. Nosotros, el 100% de los chicos menores de 5 años va a tener alguna otitis en algún momento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo importante es que están las otitis agudas, que es un proceso que dura 7 a 10 días, se cura con un antibiótico, en general es muy doloroso y tiene fiebre, pero ¿qué pasa cuando queda moco acumulado crónicamente en ese oído, sobre todo en el oído medio? ¿Por qué? Porque el conducto que se comunica con la garganta es muy cortito y el moco y los gérmenes ascienden muy fácil. Se puede colocar un diábolo, que es un tubito por el cual se drena líquido y puede respirar normalmente ese oído y evita así las infecciones. Es un tubito plástico, es una cirugía que en general es de rutina por parte del otorrino, y lo que permite es evitar o detener el proceso que puede llevar a una pérdida de audición. Por eso es tan pero tan importante. Entonces, cuando haya otitis a repetición, que esto es algo muy frecuente, conviene charlar con el pediatra y consultar con el especialista para ver si es necesario hacer alguna evaluación, hacer alguna audiometría, y en base a eso decidir o no la colocación de los diábolos. A partir de la colocación de los diábolos, lo que también es muy importante saber es que los cuidados son esenciales. Este niño va a tener que utilizar tapones de siliconas, especialmente realizados a medida, para que no tenga, no pueda ingresar agua, y que esto no sea un ambiente donde se puede reproducir una bacteria, producir una infección, en fin, y que esto no funcione. Ya lo comentaba Guido antes, pero también cuando uno tiene una otitis, y sobre todo una otitis perforada, lo importante es, para bañarlo, algo común de lo cotidiano, es se agarra un algodoncito con vaselina, ¿sí? Y se lo coloca en el oído para evitar que entre el agua también. Eso es algo práctico, casero, y que sirve para evitar que se pueda infectar y ingrese el agua. Bueno, es una intervención quirúrgica sencilla, tal cual decía el doctor Díaz, y que ofrece muy buenos resultados a aquellos chicos que tienen esta problemática, que lamentablemente
Es así. No se desarrolla, hay que esperar a que pase, hay que esperar a que crezca el niño y que gracias a Dios después lo termina resolviendo solo. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Recuerden que nos pueden llamar. ¿A qué teléfonos, Roberto? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. La sordera emocional, ¿existe? En un ratito estaremos conversando de este tema con la licenciada Yuval. No se lo pierdan, ya venimos. Pro mosquito da dengue, não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixas d'água. O mosquito da dengue é rachado, com tom escuro e manchas brancas. E os sintomas da doença, quando aparecem, você vai sentir, você vai ¿Sabías que los oídos conforman el sistema de audición y de equilibrio del cuerpo humano? Aparte de reconocer sonidos, son responsables de que nuestro cuerpo mantenga una posición estable en el espacio, es decir, del equilibrio.